en la presente nos queremos referir a algunos puntos con relación a la fecha cierta en materia fiscal. Esto a partir de la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en diciembre de 2019 en el Semanario Judicial de la Federación y cuyo título refiere: documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. El título de nuestro tema ya nos da una idea clara de lo que se trata, ¿verdad? Y creo que también nos plantea una pregunta de manera inmediata, y es que si nuestro tema se refiere sobre la fecha cierta, entonces también existe fecha incierta, y efectivamente la jurisprudencia denomina así a aquella fecha señalada y acordada por las partes, que lo encontramos en los documentos privados, como pueden ser contratos o convenios, ¿sí? Sin embargo, al ser acordado por las partes, es manipulable, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a un segundo aspecto a destacar, en el sentido de que cuál es la finalidad entonces o cuál es el objetivo de este requisito. Y esto es establecer el día en que fue realizado el acuerdo de voluntades. Es tener una mayor seguridad o mayor certeza, es despejar las dudas con relación a que la fecha en que ostentan estos documentos privados pues sea efectivamente la real, ¿verdad? Previamente a señalar cuáles son los aspectos que se deben de reunir para cumplir con este requisito, es importante referirnos a cuál entonces es la fuente de este elemento, ¿sí? La ley no es fuente del requisito de fecha cierta. Efectivamente, el artículo 2034 del Código Civil Federal hace alusión a este requisito. Sin embargo, dicho artículo se refiere a la cesión de créditos, ¿sí? Y para que éste produzca efectos contra terceros, en su fracción tercera, señala cómo se cumple con este requisito de fecha cierta. A partir de lo anterior, la jurisprudencia fue retomando estos elementos y con ciertas características establece como un requisito para los documentos privados dicho elemento. En el mismo sentido, en materia fiscal no existe dentro de la legislación este requisito, ¿verdad? De hecho, esta jurisprudencia a la que nos estamos refiriendo fue por contradicción. Un tribunal colegiado sostenía que este requisito no se encuentra en la legislación fiscal. Por tanto, debería de admitirse estos documentos con estas características y ser valorado de manera integral con el resto de probanzas que se aportaran durante el procedimiento de fiscalización. Considero que la mayoría compartimos este criterio, este modo en que se encontraba o en que se había resuelto. Sin embargo, reiteramos que el criterio vencedor es el que estamos comentando. Y refiere esta jurisprudencia que no obstante que este requisito no se encuentra dentro de la legislación fiscal, el mismo emana del valor probatorio que se pretende lograr con estas documentales, ¿verdad? Y ahora sí, ¿cómo se alcanza este elemento o cómo se cubre este requisito de fecha cierta? Pues es a través de un tercero fidedigno. Según dicha jurisprudencia, la fecha cierta se adquiere cuando se inscriban en el registro público de la propiedad.
a partir de la fecha en que se presente ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, ¿sí? También la muerte de los firmantes nos da una certeza de que ya no pueden manipularse estas documentales. Y finalmente, ¿cuáles serían las consecuencias de que no contaran con este requisito? Pues establece la jurisprudencia que carecerían de valor probatorio. Sin embargo, también habría que agregar que hay que leer con atención esta jurisprudencia, con cierto detenimiento, y podemos ver que en algún momento dado, si fuera necesario eventualmente establecer mecanismos de defensa, también existen elementos, también existen oportunidades que bien planteadas nos pueden dar resultados favorables. Y lo decimos por lo siguiente, vean, en el título de dicha jurisprudencia refiere que este requisito es para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Es decir, no nos dice que es para establecer a partir de qué fecha ya existían estos documentos, ¿verdad? Sino que lo que nos dice la jurisprudencia es para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Y si continuamos leyendo, también nos dice que es con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos. Lo cual significa que con esto ya se alcanza la eficacia probatoria que se pretende. Es decir, el tema de materialidad o algunos otros temas que se encuentran actualmente en la legislación se encontrarían superados con esta jurisprudencia, ¿sí? Y si tuviéramos todavía dudas y avanzamos en la lectura, dice más adelante, para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales, ¿verdad? Entonces, reiteramos que existen oportunidades con esta jurisprudencia y es que este ha sido un defecto, consideramos, de las reformas de estos últimos tiempos, de los razonamientos del Poder Judicial. Se quiere cuidar tanto las formas que se olvidan de los principios, ¿verdad? Que se olvidan del fin que se pretende. Como siempre, fue un gusto, esperamos haber aportado un poco al menos a la cultura fiscal. Hasta la próxima.